Muy buenos días, señoras y señores. Como advertía en estas últimas horas una columna de Pablo Lucio Paredes, el mundo como que está en serio riesgo, ¿no? Y qué pena decirlo. Solamente contemplando la realidad de la costa este de la Unión Americana, que aún permanece paralizada cuando son las primeras horas de este día lunes. Lo único que se ha conseguido es que un medio metro de nieve se reduzca, medio metro de nieve, pues 36 horas de intensa nevada, fuertes vientos, han paralizado la costa este de la Unión Americana bajo un manto de más de medio metro de nieve. Millones de estadounidenses comenzaron ayer mismo, o sea, este domingo, a despejar aceras, la entrada a sus viviendas, a sus cocheras, sus coches inclusive cubiertos completamente por la nieve. No todos tienen, como es obvio, techados para sus vehículos. Entonces ya pueden ustedes imaginar, un vehículo prácticamente pasa a ser ¿cómo es eso que ponen en el helado en la mitad? ¿No es cierto? Un robusto helado con un vehículo de sorpresa en la mitad, dada la formidable dimensión de la nieve que se ha impregnado en todas las cosas que encontró a su paso. La tempestad ha sido una de las peores de la historia de Nueva York y de Washington. Se acumularon, en definitiva, en algunos sectores, mantos de 63 centímetros de nieve. En algunos dicen 76. Las autoridades tardarán días en despejar las calles. Esta tormenta de nombre Jonás, que ha detenido prácticamente toda la actividad desde hace 3 días, de más de la mitad, digamos que un tercio contundente de Estados Unidos, estaba llena de hielo, provocó la muerte, la tormenta, de al menos 19 personas. Las 13 de ellas perdieron la vida por accidentes de carretera durante la tormenta. 6 más sufrieron un ataque al corazón cuando intentaban retirar la nieve en las inmediaciones de sus casas. Las autoridades habían pedido a todos los ciudadanos que no salieran a la calle por las condiciones de vida o muerte que trajo la tormenta, pero hay margaritos que desoyen esta advertencia y entonces las cosas se complican. En la capital, la nieve comenzó a caer a mediodía del viernes y no cesó hasta la medianoche del sábado, con momentos de visibilidad nula por la intensa nevada y los fuertes vientos. En fin, la tormenta Jonás, recorriendo en 36 horas más de 1.600 kilómetros, un total de 20 estados, mantuvo a más de 80 millones de estadounidenses bajo alertas de emergencia. En Kentucky y Pensilvania dejó a decenas de vehículos atrapados en tramos de carretera bloqueados por la nieve. En New Jersey, la crecida del nivel del mar ha causado inundaciones que superan a las causadas por el huracán Sandy, allá por noviembre del año 2012. Y en la metrópoli más grande del planeta, en Nueva York, las autoridades llegaron a prohibir el tráfico desde el sábado al mediodía hasta ayer en la mañana. A las 7 horas los coches volvían a circular y los puentes y túneles estaban abiertos. También los autobuses volvieron poco a poco al servicio,
así como las líneas de metro, aunque aún con retrasos y complicaciones. Con el cielo despejado, el sol cae por la mañana sobre toneladas de nieve que hay que retirar. Y la masa blanca acumulada en el Central Park, punto de referencia habitual para calibrar el nivel de una tormenta en la ciudad de Nueva York, alcanzó finalmente 27 pulgadas, 66 centímetros, muy cerca del récord de la nevada del año 2006, que era de 26,9 pulgadas. Lo de estos días de víspera fueron 26,8 pulgadas, apenas una pulgada de diferencia. La gente ha acudido al parque a disfrutar de la nieve. Hoy hay muchos trineos, hay esquís y los comercios comienzan a reabrir sus puertas. Estos son los instantes en que la actividad en New York, en Washington, en toda la costa este, se está como reactivando. No me importa los duros que seamos los neoyorquinos, había dicho por la noche el gobernador del estado, el señor Cuomo, Andrew Cuomo. Las carreteras son muy peligrosas y la situación solo va a empeorar. Tanto en la capital como en Nueva York, la tormenta Jonás cobró fuerza en las últimas horas, derramando aún más nieve de la esperada justo antes de apagarse. Este domingo la tempestad ha dado paso a cielos un poquito más despejados y a temperaturas por debajo de los 0 grados que, no están ayudando a deshacerse de la nieve que han acumulado en estas grandes metrópolis, en estas grandes ciudades norteamericanas. Es lo que tenemos de última hora para informarles. Pero también la preocupación de parte de todo el planeta radica en lo que habíamos hablado, compañeros, en lo que habíamos hablado. Yo tenía una nota de un decálogo correísta que lo tengo aquí, el nuevo decálogo. ¿Ustedes quieren escuchar el nuevo decálogo? Bueno, primero hay que escuchar al señor presidente de la República. Yo lo que quiero es una nota que aludía francamente al tema de la situación económica a nivel mundial. ¿Tiene alguna nota específica de lo que está aconteciendo? Porque de lo contrario saltamos a otro tema que lo trataremos conjuntamente con los señores exministros de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo y Marco Flores. Marco nos hizo llegar una recopilación de datos oficiales que él había recobrado desde enero del año 2007 a noviembre del 2015 respecto al gasto acumulado del sector público no financiero, que alcanzó las cifras sin precedentes de 264.937 millones de dólares. Si ustedes quieren, lo más fácil es el redondeo. Lo que gastó el gobierno en estos 9 años de comparecencia por votación mayoritaria del pueblo ecuatoriano, no una vez pues, sino algunas veces, esto se ha gastado 265.000 millones de dólares. Y de ese total, 181.000 millones de dólares, es decir, el 68.4%, 68.4%, fue gasto corriente, señor presidente. No dice, es gasto productivo. Ahora, lo que él entiende por gasto productivo y lo que nosotros entendemos por gasto corriente y él entiende por gasto corriente, ahí está el problema. Porque imagínense ustedes, señoras y señores, si es que el señor presidente se refiere a
al ahorro, a la liquidez, al periodo en donde él dice que ha duplicado el ahorro público. Él dice que ha habido ingresos y gastos permanentes, que el país tiene un superávit. Esto dijo el sábado, que el crecimiento económico del país en el 2016 es del 1%, y que Ecuador no gasta mucho, que invierte mucho. Si es inversión, 9,000 millones de dólares que se gasta en burocracia. Bueno, dirá que a nombre ¿de qué puede ser? ¿Del mérito de tener el mayor ejército de los mismos, del mismo partido? O sea, de coidearios. ¿Ese es un mérito? ¿Y esa es una inversión? No, pues yo desde que comencé a leer los grandes temas de la economía ecuatoriana, aprendí. Y creo que el lenguaje es simultáneo, uniforme, los conceptos son los mismos. Y la cosa no es así, pues, como dice el señor presidente de la República. Vamos con el que usted le hizo escuchar hace contados instantes a la población que tiene la bondad de escucharnos. Saludando, señoras y señores, a esta hora de la mañana, al exministro Mauricio Pozo. Exministro, muchas gracias porque usted nos va a hacer entender si realmente el equivocado es usted, es Marco Flores, son el resto de economías. Todos los economistas están equivocados, porque el señor presidente, él dice todo lo contrario, como podemos advertir solamente de esta toma de su intervención este sábado. Ecuador no gasta mucho, invierte mucho, que es distinto. Esta es una de las trampas de las finanzas públicas que tienen gran influencia ideológica, ideología neoliberal. A todo le llaman gasto. El gasto público pasó el 2006 de 21.3 a 44.1% del presupuesto, más que se duplicó el gasto público. Mentira, estaba mal contabilizado, habían las cuentitas que no se registraban. Los propios fondos de estabilización, el FEIREP no se contabilizaba, pero no se contabilizaba la importación de combustibles, no se contabilizaba los aportes al ISFA, al ISPO. Todo esto suma más del 9% del PIB, más el incremento en inversión, que no es gasto, es inversión. Entonces esto nos suma 44, pero si volviéramos al sistema anterior, solo 4.2% de inversión, sin registrar ese 9.2% del IFA, del ISPO, de importación de derivados, prácticamente estamos en el mismo nivel de gasto. Esa es otra gran mentira. De hecho, no, lo único que ha variado es el gasto corriente 17.1 a 19.6. Pero incluso eso es ficticio, porque había grandes deficiencias en el registro del gasto. Por ejemplo, engaños. El INFA era 80 millones de presupuesto, centenas de funcionarios, pero como recibía $500,000 de donaciones privadas, el INFA no era público, era fundación privada y no se registraba en el gasto corriente. Hoy todo eso está incluido en el gasto corriente. Y si hubiera habido ese registro del inicio, ni siquiera el gasto corriente ha aumentado. No ha aumentado la participación del sector público en economía. Se lo podemos demostrar a quien quiera. El país no gasta mucho, invierte mucho como gobierno, como Estado, lo cual no es malo, es muy bueno, y por eso somos la envidia de América Latina. Se invertía por el sector público 4% del PIB. Nosotros hemos llegado a invertir casi el 15% del PIB. Y eso no es malo. Se comieron toda la plata, si no se la están fumando, no se está esfumando. Se está acumulando en carreteras, en hidroeléctricas, en colegios, en hospitales, para los derechos de nuestra gente, para el talento humano. Pero nos quiere hacer creer que no existe, se fumó. Mentira, es acumulación, es riqueza, que nos genera más riqueza, más ingreso y más ahorro en el futuro. Exa FM. En cuanto a ahorro y liquidez, caballeros. El ahorro es liquidez y la liquidez es ahorro. Ahorro es diferente de liquidez. Ustedes pueden tener liquidez sin ahorro y pueden tener ahorro sin liquidez. Es bueno tener liquidez, pero poner la plata bajo el colchón, eso es torpe. Hay que poner el ahorro a trabajar para mejorar el nivel de vida, para tener más capacidad. Y el Ecuador ha ahorrado y bastantísimo.
No solo que hemos ahorrado bastantísimo. Se ha duplicado la tasa de ahorro. ¿Qué es liquidez? La velocidad, ausencia de riesgo y ausencia de costo con la que un activo sirve como medio de pago para adquirir otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el activo más líquido? ¿No? El dinero. Porque ustedes pueden ser muy solventes, pero si en un momento dado no tienen liquidez, ustedes pueden ser el hombre más rico del mundo. Tienen una emergencia y no tienen $10 para el taxi, pueden perder la vida, etcétera, por falta de liquidez. ¿Sí me explico? Pese a toda la riqueza. Pero la solvencia también es muy importante. Ecuador es un país extremadamente solvente. Nos quieren hacer creer que nos hemos fumado la plata del petróleo, ha desaparecido, está en Marte. No, está en las carreteras, está en las hidroeléctricas, está en la refinería. La refinería, antes de la repotenciación, valía $800 millones. Hoy vale 10 veces más, $8.000 millones, gracias a la repotenciación, a la refinería Esmeralda. Entonces tenemos solvencia, tenemos riqueza, tenemos un problema coyuntural de falta de liquidez, pero con solvencia y con riqueza se puede, con tiempo, solucionar el problema de liquidez. Pero hay que pasar el bache. Exa FM. ¿Qué hacemos entonces para creer al señor presidente de la República que nos está diciendo la verdad, si los conceptos él los maneja de diferente manera? Economista Pozo, muchas gracias por estar aquí. Imagínese que incluso el señor presidente dice que los ingresos y gastos permanentes están en un sano equilibrio y que el país tiene superávit. ¿Dijo eso el señor presidente de la República, que tiene el país superávit? Tenemos, no solo que tenemos superávit, tenemos un gran superávit, 5.1%. Esto en contabilidad privada sería el análogo a la utilidad operacional, a la utilidad inherente a la marcha del negocio. O sea, lo inherente a la marcha del Estado para su funcionamiento tiene superávit, y superávit grande. ¿Cuándo viene el mal llamado déficit? Con la inversión. Pero no es que se está desperdiciando la plata, se está acumulando activos. En contabilidad privada eso no se llama déficit, tal vez déficit de caja, pero a nadie le va a decir que es pérdida. Aquí nos hacen creer que es pérdida. Entonces, cuando vienen los ingresos no permanentes, en este caso, este gobierno central, vamos a recibir 0 de impuestos. Esto es la salvaguardia, básicamente, que hemos calculado para el 2016, porque en el 2016 estamos planificando recibir 0 de ingreso petrolero, que es no permanente. Este es el ingreso de salvaguardias, que también son no permanentes. Menos gasto no permanente, que es la inversión. No es que la hidroeléctrica la tengo que estar haciendo cada año, no, se le hace un año y nada más. Por eso la inversión de gasto no permanente, ahí es que viene ya el mal llamado déficit, que en verdad es un déficit de caja, pero no es que es pérdida. Esto es lo que representaría la pérdida o ganancia del sector público, y tenemos no solo tenemos superávit, tenemos un gran superávit, pero nos ponen todo en la misma canasta, gastos operacionales y gastos no permanentes, la inversión, y dicen, ahí está el déficit, y ustedes escuchan déficit, nos estamos empobreciendo. El padre de familia que gana 1.000 y está gastando 1.200, pero en comida, entonces está perdiendo 200 por mes y se está empobreciendo. Exa FM. Lo que nosotros entendemos, según la lectura convencional de las cifras, es que entre enero del 2007 y noviembre del 2015, del 7 al 15, el gasto acumulado del sector público alcanzó la cifra sin precedentes que ya la di a conocer de $265.000 millones. 265.000 millones de dólares. Y de ese total, 181.000 millones de dólares, es decir, el 68% fue gasto corriente. ¿Por qué fue gasto corriente? Esto nos van a explicar los dos exministros que han tenido la bondad de contribuir a una orientación, qué pena, de 2 lecturas. ¿A quién les creemos, señoras y señores? El gasto público creció rápidamente. Al final del año 2006, el gasto total fue de 9.298 millones de dólares, equivalente al 21% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, 8 años más tarde, al finalizar el año 2014, ese mismo gasto representó el 44% del PIB.
O sea, se duplicó. Se duplicó. ¿Cómo justifica el señor presidente de la República? Ustedes le acaban de escuchar. Ahora vienen en réplica los exministros de Economía. No son los políticos, no. Son exministros de Hacienda, los que han manejado, posiblemente de forma equivocada, posiblemente descuidada, pero son economistas. Entonces, los mensajes y las cifras, ustedes van a darle el crédito que crean menester. Ahí no nos metemos. Ustedes sabrán si respetan lo manifestado, más que respetar. Si creen que lo manifestado por el presidente es verdad, es certero, o si los economistas aquí presentes, los exministros aquí generosamente presentes, pues tienen toda la razón o no les asiste ninguna razón. Ahí me quedo con esta premisa que me hace abrigar la esperanza de que ustedes utilizarán la metodología más clara para poder explicar a la ciudadanía. Economista Pozo, bienvenido, buenos días. Economista Flores, bienvenido, buenos días. Tenga la bondad. Gracias por la invitación, Gonzalo. Saludos a Marco y a los que nos escuchan. Esto se puede convertir en un galimatías de conceptos y creo que lo mejor que podríamos nosotros colaborar es en explicar esto de la manera más sencilla posible. Déjeme decirle varias cosas. En primer lugar, el número de entidades públicas el año 2006 con el número de entidades públicas en la fecha es absolutamente distinto. Solo a nivel del Ejecutivo estamos viendo una duplicidad en el número de ministerios, entre ministerios y secretarías generales, que asciende aproximadamente a 45. Eso era un poco más de 20 en la fecha que le menciono del 2006. El valor que se ha pagado en subsidios, con la excepción del año actual y el año previo que se empezó a reducir, fue equivalente a alrededor de 6 puntos del PIB. La deuda pública del año 2009, que fue el punto más bajo a la fecha, más que se ha duplicado. Era el 16% del PIB, según el Banco Central es del 33%. Si incorporamos las cifras que no se registran, no se contabilizan, estamos cerca o alrededor del 40% del PIB. Esto, unido al tamaño de la economía de cada época, hace ver que efectivamente hace 8 o 9 años atrás, y por cierto no solamente el 2006, sino más o menos el promedio del 2000 al 2006, el peso del gasto público agregado, consolidado, total, era aproximadamente del 21% y ahora estamos sobre el 40%. Esto no hay como tapar el sol con un dedo. No se puede sostener. Usted está refiriéndose al gasto corriente. No, estamos primero hablando del gasto total. El gasto total. Uh-huh. Ya, ahora, ese gasto total nosotros no podemos sostener, o no, yo al menos no podría decir que no es razonable, en el sentido de que él dice, es que antes no estaba incorporado los fondos de ahorro del FIREP. Es que precisamente no podían estar incorporados porque no era gasto, pues, era ahorro. Sí, justamente por eso se metió en un fondo, para no ahorrar. Si él quiere que lo metan ahí es porque esto debe haberse contabilizado como gasto, precisamente por eso no estaba metido. Primero. Segundo, él está considerando, así como dicen que todo consideramos gasto y nada inversión, yo podría responder, en cambio yo veo que todo consideran inversión y nada gasto corriente. A la inversa. Claro, porque usted puede tener, por ejemplo, un rubro de más de 2.500 millones de dólares que esté en las cuentas públicas, que se llama gasto social corriente y está contabilizado como gasto de inversión. Y ahí está metido, le doy varios ejemplos, repatriación de cadáveres. Hasta donde yo puedo tratar de entender esto, no puede ser considerado como gasto de inversión. Rondas sabatinas. Está considerado en el gasto social corriente, contabilizado dentro del gasto de inversión. Las transferencias a gobiernos seccionales, asumiendo que toda esa plata supuestamente es para gastos de inversión. Todos sabemos
que lamentablemente la gran mayoría de esos recursos son utilizados para pagar sueldos. Así que esto no resiste el más mínimo análisis para poder decir que no ha habido aumento del gasto. Eso está absolutamente evidente en todos los ámbitos que se pueden evidenciar. Pero, señor presidente, poniéndole volumen a su voz, dice: confunden lo que es gasto corriente con inversiones. Yo lo que he hecho son inversiones. Es lo que, él dice que todo es inversión. Es que es lo que le estoy diciendo, que él tiene un problema de que está incluyendo en inversiones conceptos que no son inversión. ¿Ya? Y la proporción de gasto corriente y gasto de inversión, inclusive tomando en consideración que eso está metido ahí, es precisamente lo que se menciona como más o menos 2/3 gasto corriente, 1/3 gastos de inversión. ¿A qué llaman ustedes gasto corriente? Gasto corriente es aquel gasto que no genera aumento de activos, aumento de patrimonio estatal. Ese gasto que se produce y que no genera crecimiento, progreso, desarrollo. Ese es el gasto corriente. El gasto de capital es el gasto que genera... En un hogar, ¿cuál sería el gasto corriente, economista? Perdone por favor. El gasto que se produce en la compra de ciertos bienes y servicios, el gasto que se da en para el cine, en la operación, en la misma alimentación. Son gastos que son recurrentes en el tiempo y que se producen. Y no genera, como digo, un incremento de patrimonio futuro. Pero solamente quiero continuar con varios temas, Gonzalo. Él hizo mucha diferencia y mucha insistencia al decir que no es verdad que no hay ahorro, que sí es verdad que hay ahorro. Sí, que tiene superávit, dice. El problema es que él está confundiendo lo que es el ahorro nacional, el ingreso menos el consumo igual a ahorro, macroeconomía 1, con el concepto de ahorro de recursos que permite enfrentar una situación adversa. Lo hace como porque cuando hay una situación adversa, Gonzalo, porque manejan la información, la información. No me pida que dé calificativos, Gonzalo, pero sí quiero decir algo. Cuando un país entra en problemas, que es lo que el Ecuador este momento tiene como una situación de todos los días, a usted no le sirven las carreteras, a usted no le sirven las hidroeléctricas. A usted lo que le sirve son los recursos para poder manejar eso. Usted no puede vender el tramo Santo Domingo del Carmen o el Carmen Chone para pagar la baja del precio del petróleo. Pues. Lo que le sirve son los recursos líquidos que tienen 80 países en el mundo, menos supuestamente los genios del actual gobierno que dicen que eso no es concepto de ahorro. Entonces, eso no resiste el más mínimo análisis. Esos recursos debieron haber estado en liquidez luego de esta abundancia de fondos que estamos ¿Cuáles son los gastos de inversión, exministro Flores, que usted destacaría de los 9 años de gobierno del señor presidente Correa? ¿Cuáles concretamente son los gastos de inversión? Porque él quiere llevar todo a inversión, no a gasto corriente. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que las personas pueden decir lo que consideren que deben decir, pero siempre hay referentes a los cuales hay que sujetarse. Las cifras a las que usted ha hecho relación al inicio del programa, que pertenecen a uno de mis trabajos, son tomadas de las publicaciones del Banco Central. Yo no calculo las cifras. Información gubernamental, entonces. Claro, son cifras oficiales y además son correctas. Son correctas. El Banco Central, entre las cosas que publica, es un cuadro donde aparecen, en definitiva, varias informaciones del sector público no financiero. El sector público no financiero está integrado por entidades cuyos presupuestos corresponden al presupuesto general del Estado, a los presupuestos de las empresas públicas, de los organismos seccionales autónomos, es decir, es el sector público grande. Paralelamente hay otro cuadro que pertenece al gobierno central. Esos cuadros sirvieron de base para el análisis que yo he hecho ahí. Y efectivamente, entre el año 2007 y noviembre del 2015, que son las últimas cifras disponibles, el gasto total del sector público no financiero, dicho por el Banco Central, son 264.937 millones de dólares. La cifra que usted leyó. Esa es la verdad, eso es lo que se ha gastado. Ahora, este gasto se descompone en varios conceptos.
Tenemos el gasto corriente, donde están fundamentalmente, por ejemplo, los intereses de la deuda interna y externa, donde están los sueldos y salarios, donde está la compra de bienes y servicios del Estado, prestaciones de la seguridad social. Veamos algunos de estos rubros a cuánto han llegado en el periodo bajo análisis. Esto es desde enero del año 2007 hasta noviembre del año 2015, que es el periodo del actual gobierno, ¿verdad? Dos de los rubros que usted acaba de mencionar podrían ser sintonizados o denominados como gastos de inversión. Bueno, aquí, por ejemplo, los bienes que ha adquirido para el Estado. Sí, aquí están los gastos de capital, ¿no? Tenemos los gastos de capital, ya me voy a referir a eso. Sí. Permítame simplemente no, solamente esta pregunta. De los 265,000 prácticamente, que es lo que ha gastado este gobierno en los 9 años de permanencia en Carondelet, el gasto público ha crecido rápidamente. Claro. ¿En gasto corriente o también en inversiones? En las dos cosas. En las dos cosas. ¿Cuáles son las pecaminosas, digamos? Pero el problema es que el gasto corriente crece de manera desorbitada. Por ejemplo, los sueldos y salarios, que en el año 2006 eran 3.161 millones de dólares. A noviembre, al año 2014 pasaron a 9.470 millones. 3 veces más. 3 veces más. Y los sueldos que se han pagado entre el 2007 y noviembre del 2015 son 63.000 millones de dólares. Esto es duro y puro gasto corriente a la vena. 63.000 millones de dólares en sueldos y salarios. Pero no solamente tenemos eso, sino que le decía que el total de gastos es enorme en lo que tiene que ver con el gasto corriente. Usted me está preguntando sobre los gastos de capital. Los gastos... Bueno, en el periodo que estamos analizando, vuelvo a repetir, enero 2007 a noviembre del 2015, los gastos de capital suman 83.800 millones de dólares. Gastos de capital, 83.800 millones de dólares, frente a un gasto corriente de 181.000 millones de dólares. Es decir, hay una diferencia muy grande. ¿Qué están entre los gastos de capital? Obviamente está la formación bruta de capital fijo, que es la inversión que hace el Estado, ¿verdad? Sí. Esa es directamente la inversión, la formación bruta de capital fijo. Están los gastos, dentro de eso están los gastos del gobierno central, el resto del gobierno central, y están las empresas públicas, dentro de los gastos de capital. Y esto es lo que ha sumado en el periodo 83.800 millones, frente a un gasto corriente en el mismo periodo de 181.000 millones. Es decir, estas cifras no admiten ningún tipo de comentario adicional, hablan por sí solas. Tanto esto es así, que en el informe del 21 de octubre de la misión del Fondo Monetario, luego de haber conversado con las autoridades económicas, es cuestión de leerlo. Una de las primeras recomendaciones es reducir el gasto. Hay como una docena de recomendaciones, pero una de las primeras recomendaciones es reducir el gasto. El Ecuador tiene un serio problema de gasto público que es insostenible con los ingresos que tiene el Ecuador. Así es. Veamos de dónde salieron los ingresos para ver cómo se sostiene esto. Pero permítame manifestarle a la audiencia que el Fondo Monetario Internacional, en su último informe de octubre 21 del año 2015, prevé que la relación deuda pública y Producto Interno Bruto en el año 2016, en el año que estamos comenzando, va a superar el 40%. ¿De qué, señor presidente? De la relación deuda pública y PIB. En el año 2016 va a superar el 40%, es decir, por encima de la regla macrofiscal o límite legal establecido y autorizado en nuestro país. Además, el FMI estima que aproximadamente unos 1.400 millones de dólares, el monto de deuda pública contratada con cargo a los llamados anticipos petroleros, que el gobierno ecuatoriano no incluye en la contabilidad de dicha deuda. Esto dice el Fondo Monetario Internacional, quiero entender. Usted lo complementa a la explicación. Eso exactamente es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero señalar una cifra adicional.
me quiero referir ahora al gobierno central, básicamente al presupuesto general del Estado, para no hablar de todo el sector público. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las Porque cifras, son tres rubros. las cifras del gobierno central están dentro del sector público no financiero. Es decir, este es el componente principal, mayoritario de los gastos, el presupuesto del Estado. A voluntad del presidente incluso. Claro, por supuesto. Desde el año 2007 al año 2015, todos los años hay déficit. Todos los años hay déficit. Y aquí tengo los déficits de cada año. Estos déficits suman al mes de octubre del 2015, 20.900 millones, 21.000 millones en los años. ¿Y por qué que se van produce eso? Porque se ha gastado más de lo que ha ingresado. Es decir, este es un déficit en el presupuesto, directamente a la vena déficit en el presupuesto. Y esto ha sido tapado con deuda. Yo no creo que admite ninguna discusión el tema del gasto. Las cifras están ahí, es decir, son tan claras, son tan evidentes que creo que los comentarios huelgan. Si el gobierno considera que han calculado mal y que no debían haberse calculado así, van a tener que reformular las cuentas nacionales y van a tener que reformular toda esta estadística que viene desde años atrás, Y justamente, precisamente por tener un gasto público tan grande, es que el Ecuador tiene ahora uno de sus principales problemas. ¿Dónde se originó esto, Gonzalo? Y creo que Mauricio se de acordar muy bien porque él estuvo por esas épocas en funciones. Este gobierno, entre las cosas que eliminó, fueron las restricciones o las seguridades que establecía la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal establecía los niveles de gasto en diferentes rubros. Pero no solamente que se ha hecho eso, sino que ya incluso desde la Asamblea de Montecristi, cuando los fondos de ahorro se pasaron directamente al presupuesto y se los gastaron. Eso hizo la Asamblea de Montecristi. Por ejemplo, el del FEIREP, que me parece que por esa época estaba en 1.400 millones de esos fondos. Se pasó directamente al presupuesto, se lo gastaron. Es obvio que tiene que entrar en el gasto. ¿En la época de Acosta o en la época del corcho? No, en la Asamblea de Montecristi, muy al principio, cuando expidieron una reforma a la ley. En la época de Alberto. Claro, cuando expidieron las reformas a diferentes leyes, entre esas a la ley de responsabilidad fiscal. La ley de ahí se produjeron esos cambios. Claro, la ley de responsabilidad fiscal. Yo le voy a dar una copia de la ley luego. La ley de responsabilidad fiscal establecía parámetros y establecía límites a los gastos. Además, esa ley establecía las formas y las condiciones en que se tenían que ir reduciendo los valores que estaban dentro del déficit fiscal. De un plumazo se echó todo eso abajo. Y entonces el gasto obviamente se desbordó y se ha desbordado, como señala el Banco Central. Sí. El Ecuador ahora está sufriendo las consecuencias de esta situación. ¿Se puede decir que el gasto fue salvaje? Yo lo que creo es que el gasto no responde, es insostenible, no responde a las posibilidades que tiene el Ecuador. Si es un gasto excesivo, podemos ver las cifras una por una, por ejemplo, lo que se gasta en burocracia. Pero si dice que hay ahorro, si dice que son inversiones, que ustedes no quieren cuantificar dándoles ese grado de inversiones. Una inversión productiva es bueno para cualquier empresa y para cualquier estado, las inversiones ¿no? productivas, pero estas no son inversiones productivas. Estamos hablando de gasto corriente. El otro es el gasto de capital al que ya hice relación y le he dado la cifra, los montos, tanto del uno como del otro. Es al Banco Central del Ecuador que se le dispuso tomar recursos de las reservas internacionales, o sea, más bien, el banco autorizó al gobierno para que tome recursos de las reservas internacionales y coloque en la banca pública, como en efecto lo hizo, en un monto que llegó a superar los 5.000 millones de dólares. Aquí está. El Banco Central del Ecuador. ¿Esto cuándo ocurrió? Sería la interrogante para Mauricio Pozo. Aquí está. Solamente permítame concluir con esto, ¿no? Quisiera explicar para que la ciudadanía entienda lo siguiente. Desde el año 1992, en que fue cuando se expidió la ley del Banco del Estado y del régimen monetario y Banco del Estado, existía ahí la prohibición directa, clara y contundente, explícita, de que el Banco Central
no podía financiar al gobierno o comprándole bonos, no podía financiar dándole garantías ni colaterales con los propios recursos del Banco Central. Cuando vino la dolarización, con las reservas internacionales. Por supuesto, cuando vino la dolarización en el año 2000, salieron las famosas leyes Trolle, la Trolle 1 y la Trolle 2. Y se llamaron troles porque modificaron alrededor de 21 leyes existentes. Pero aún después de esas modificaciones con las leyes troles y en las leyes troles se estableció nuevamente la prohibición de que el Banco Central financie en definitiva a la banca pública, al Ministerio de Economía, al gobierno en definitiva. Estas restricciones... ¿Quedó eso vigente? No, fueron eliminadas por este gobierno. Este gobierno las eliminó. Entonces ya en abril, me parece, el año 2014, el Banco Central le financió con $1.000 millones, con $1.000 millones al Ministerio de Economía. Aquí tiene usted el cuadro del financiamiento del Banco Central, y usted lo puede ver, aquí está Gonzalo. Este es el financiamiento del Banco Central a la banca pública. El segundo financiamiento ha hecho el Banco Central al cerrar el año 2015, le ha dado plata al Ministerio de Economía, tomando dinero de la reserva, le ha dado plata al Ministerio de Economía. Estas son las publicaciones del Banco Central, pues no. Entonces, este financiamiento llegó en determinado momento a $5.149 millones. Esto es lo que está diciendo aquí el Banco Central en estos cuadros que son del Banco Central. Actualmente, el monto invertido al mes de noviembre del 2015 está en $2.135 millones. Esto es claramente financiamiento del Banco Central a la banca pública. Esto antes estaba prohibido por la ley. Ya no está. Y por eso es que esto ha ocurrido. Sí. Esto es malo, y esta es otra de las cosas que dice el Fondo Monetario que se debe eliminar. En la media docena o en la docena de recomendaciones que hace el Fondo, luego de las conversaciones con los ministros del Frente Económico, básicamente con el ministro coordinador del área económica, pide que esto no ocurra. Patricio Rivera. Que no haya financiamiento para el gobierno a través de los recursos del Banco Central, es una de las cosas que pide el Fondo Monetario. Y esta es la situación actual. Fue entonces una peligrosa decisión permitir que el Banco Central entregue parte del dinero líquido de la Reserva Internacional a la banca pública o al Ministerio de Finanzas, es decir, al gobierno, más allá de límites técnicos razonables. Peor aún, si en determinado momento las reservas internacionales, economista Pozo, las líquidas, no llegan a cubrir las reservas bancarias depositadas en el Banco Central, pero que pertenecen a la banca privada y al sector público no financiero. Dice una crítica en que adicionalmente conspira contra la estabilidad de la dolarización que en determinado momento el Banco Central no llegue a contar con los recursos efectivos, necesarios y suficientes para garantizar los instrumentos públicos que pudiera emitir o que reciban bonos o títulos públicos muy poco líquidos a cambio de recursos efectivos que pudiera entregar, todo como consecuencia de haber eliminado esta obligatoriedad legal que le exigía al gobierno mantener en equilibrio los 4 sistemas de registro contable con que contaba el Banco Central y cuyo principal objetivo era garantizar una sana relación entre pasivos, o sea, entre deudas del propio Banco Central y las reservas internacionales. Esto, para comprender, no está tan difícil que digamos, pero hacia allá han apuntado estas medidas. Esto es lo que origina, ¿qué, economista? Gonzalo, hay temas básicos y de concepto que hay que indicar. 1, los bancos centrales y el Banco Central no está para prestarle plata al gobierno. Como dice Marco, nunca estuvo eso autorizado. Ahora el Código Fiscal nuevo sí lo autoriza, pero eso no quiere decir que esté bien. Tan no bien está que se está cuestionando por parte de algunas instituciones, inclusive el propio informe del Fondo Monetario. Entonces aquí tenemos un problema porque le están prestando. Se está utilizando recursos del Banco Central para prestar al gobierno. Esos recursos del Banco Central no son recursos del gobierno, son recursos de los depositantes en el Banco Central.
los clientes, llamémoslo así. Pero tener plata ociosa, dice, fondos de liquidez. El Banco Central del Ecuador no es un banco de crédito. ¿Quién ha dicho que el banco es un banco comercial o de crédito? El Banco Central es un banco de custodia de la liquidez de la economía. Es un banco que debe controlar la estabilidad macroeconómica. Ese es el rol del Banco Central. Entonces está haciendo... de vigilar fondos Entonces, de reserva. Pero fíjese lo que demás, se está observando. fondos de ahorro. Uno, utilizando los recursos depositados en el central, que no todo eso es del gobierno, para poder hacer préstamos al gobierno. Por cierto, la proporción que tiene el gobierno central en el Banco Central del Ecuador, el gobierno central en el Banco Central, es la proporción más pequeña de los clientes. Los que más tienen son los bancos privados y públicos a través de la cuenta que se llama de reservas bancarias. El Seguro Social es otro cliente, los gobiernos seccionales son otros y las entidades autónomas. Es decir, el gobierno central es solo dueño de una parte pequeña de todo ese monto de reservas que en el total también es insuficiente, porque no cubren los pasivos exigibles, que son los depósitos que tienen ahí las distintas entidades que acabo de mencionar. ¿Quién debía auditar estas inversiones? Bueno, siempre ha habido la necesidad de que todas las operaciones del Banco Central estén controladas, al menos en el pasado fueron por la propia superintendencia de bancos. La superintendencia ejercía auditoría sobre el Banco Central, al menos así era en Eso el pasado. recordamos, sí. Ya, el otro tema que ¿Y quiero eso mencionar... también abolieron? Claro, porque ahora sí son un solo directorio que controla todas las entidades financieras del sector público. Que están, el poder total en materia económica. Claro, entonces aquí yo no veo juez ni parte, además de que el Banco Central ya no es independiente, es una instancia dependiente del Ejecutivo. El otro elemento, Gonzalo, es que el Banco Central... Hay un problema, perdone, es que esto es lo clave, ¿no? El presidente respecto de los fondos de liquidez tiene una idea contraria a la formación, digamos que menos virtuosa o más virtuosa de parte de ustedes. Ustedes dicen los fondos de liquidez, los fondos de reserva, el papel auditor del Banco Central del Ecuador. Y eso es lo que garantiza, digamos, de que un gobierno o que el poder político está controlado. Porque nos ocurrió, el señor presidente acaba con toda la institucionalidad que había sobre estos temas y hace lo que le ha venido a nombre de que él está haciendo funcionar al dinero. Por último, esos fonditos de liquidez que tanto les gusta a los ortodoxos, ¿no? Tendrían razón de ser cuando no hay necesidad de financiamiento, pero cuando uno tiene necesidad de financiamiento, inmovilizar 2.000 para que le paguen 1% de interés y prestar 2.000 al 8% es un absurdo económico. O sea, un alumno que me hace eso lo dejo de año, pero eso es lo que proponen los OCP. Creen que la única forma de ahorrar es tener inmovilizado el dinero, es un absurdo. Eso significa que no se está invirtiendo en activos productivos. Los 2.000 millones, que algunos dicen que no costaba absoluto tener 2.000 millones. Primero, solo por tener esos 2.000 millones inmovilizados, como necesitamos financiamiento, era prestar nuestros 2.000 millones mismos, porque los billetes no están marcados, al 7-8%. Imagínense, guardar 2.000 millones, mandarlos al extranjero para ganar 1% y prestar 2.000 millones al 7-8%, un absurdo completo. Exa FM. Estas son las mentiras de los opositores, de los ortodoxos, agrega el presidente. No hay ahorro, elevado gasto público, no se ha hecho nada para enfrentar la crisis. El año anterior ahorramos 4.2% del PIB, pero no se ha hecho nada. Altos impuestos, tenemos el IVA más bajo de la región, pero altos impuestos. País endeudado, somos los 6 países menos endeudados del continente, pero país endeudado. Crecimiento bajo, y la deshonestidad intelectual coge el 2015. Tomando el periodo 2006-2015, somos los países que más crecemos en América Latina. Exceso de funcionarios públicos. En verdad, casi no ha habido incremento, y donde ha habido, en educación, salud, etcétera. Los que se han incrementado son los municipios. Excesivo número de vehículos públicos, aumento de instituciones. Han desaparecido más de 100 instituciones. Es fácil olvidarse. Predesur, CREA, CDG, Fondo de Solidaridad, CONAN, ¿se acuerdan de todo eso? ¿Siguen existiendo o no? Hemos aumentado 41 instituciones y hemos eliminado como 103 instituciones. El IES está quebrado, el IES está más solvente que nunca. Nos fue bien por el precio del petróleo. Demostramos que no es verdad, que hemos recibido menos ingresos per cápita que otros periodos, pero en todo caso, que los municipios han recibido lo mismo. ¿Y qué municipio ha hecho de lejos lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, compañero? Exa FM. Bueno, al punto que dijo que en Ecuador hay 36.000 vehículos por cada 1.000 servidores públicos.
Es un gobierno regio, ahorrativo. Todo esto es lo que ha visto la gente. Y al punto que el señor presidente dice, a ver, indíqueme quiénes son los nuevos ricos del Ecuador. ¿Quiénes son los nuevos ricos del Ecuador? En fin, con esto, perdone que traiga colación en un macanudo embrollo, les compra pues a la gente con poco criterio económico. Pero, Gonzalo, permítame terminar. Mauricio Pozo. El presidente dice que tienen ahorrado más de 4 puntos del PIB. ¿Por qué se endeudan tanto? ¿Por qué tanta desesperación en encontrar recursos si tienen el ahorro que él menciona que tienen? ¿Por qué están buscando fondos en todas partes, ahora nuevamente en la China, en Tailandia, en todo lado? Si tanto ahorro tienen, pues algo está mal. Alguien no tiene claro el concepto, seguramente. Alguien le está mintiendo al pueblo le voy a decir ecuatoriano. algo, las empresas en general, no son el caso de los Estados, pero las empresas quiebran por liquidez más que por la propia solvencia. Los países entran en crisis más por liquidez que por temas de solvencia. Así que no confundamos los conceptos. Segundo, el Banco Central no solamente que le está prestando al gobierno central, el Banco Central está emitiendo papeles para que se crucen con el pago de impuestos. Esto para el empresario probablemente no le es sino un traspaso de mano y más bien le puede estar beneficiando antes que afectando. Pero yo pregunto, ¿con qué respaldo se están emitiendo los papeles del central? ¿Con qué liquidez se están emitiendo? Cuando venzan esos papeles y alguien se quede con el papel asumiendo, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que acercarse al Banco Central y decirme, devuélveme la plata. Claro. ¿Qué le van a devolver? Otro Si papel, seguramente. Es que es el problema, pues. Entramos en el circuito de los patacones, pues, Gonzalo. Claro. O cuando venza esos papeles y tiene en su poder el SRI, ¿qué debería hacer el SRI? Acercarse al Banco Central y decirle, tome los papeles y deme la liquidez para yo poder entregar al gobierno central y que haga obra pública. ¿Qué le va a entregar al Banco Central? Otros papeles. Entonces, aquí el concepto es claro. Segundo, Gonzalo, la Constitución, no digo yo, la Constitución establece que las inversiones de las reservas tienen que ser en base a principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Es preferible recibir por inversiones, lo que tanto cuestiona el presidente, el 1% o el 0,5% al año, pero que la plata esté segura, porque el principio de seguridad está por encima del de rentabilidad, que cojan parte de esa plata, metan a la banca pública, presten a algún deudor de la banca pública y no pague, al punto que la cartera vencida de la banca pública en este momento es del doble de la banca privada. Yo preguntaría entonces, ¿y dónde está pues el cuidado de la plata del Estado cuando hicieron esa operación y prestaron y ahora no están cobrando? O sea, diluyeron parte de las reservas internacionales, inclusive contraviniendo el propio principio constitucional. Porque es un robo. No pagaron, pues, Gonzalo, no ha pagado. Ahí están los... ¿Dónde se puede encontrar? Los deudores que no han pagado los préstamos otorgados por la banca pública de los recursos que le pasó el Banco Central trayendo las reservas de afuera. Si vamos por esas. Seguimos. Aquí creería yo que hay que aclarar algo que es absolutamente... Estoy pensando en asociación de ideas, aquellos que de un kiosco han pasado a tener yates. Ellos fueron los primeros irresponsables en endeudar a sus panas en la CFN, pues. No estoy diciendo nombres. Fíjese, Gonzalo, el año 2015 y muy probablemente el 2016, los recursos que se requieren para cubrir el déficit fiscal, más los recursos que se requieren para pagar los vencimientos de la deuda pública en capital, más los atrasos vigentes, probablemente suba alrededor de unos 11.000 millones de dólares. Esos son 11 puntos del PIB. Si eso no es una cifra preocupante, entonces ¿de qué estamos hablando, pues, Gonzalo? ¿Por qué el Ecuador, si está tan maravilloso el manejo en el tema fiscal y en las otras áreas, por qué el Ecuador tiene un riesgo país de 1.700 puntos, pues? ¿Por qué no es sujeto de crédito a tasas más bajas? ¿Por qué no viene la inversión extranjera al Ecuador?
Si tan maravilloso es el manejo, ¿por qué se producen esos problemas? Que me respondan. ¿Por qué estamos pasando, vamos a tener 3 años de recesión económica? No hay liquidez y no hay financiamiento. Y si tan maravilla hemos hecho las cosas y tanto ahorro hay, ¿por qué tanto problema, pues? ¿Por qué se está manteniendo con más deuda pública la economía ecuatoriana? ¿Por qué se está manteniendo con nuevos y elevados impuestos la economía ecuatoriana? Es decir, con la peor combinación posible, porque los impuestos tributarios que pagan las empresas y las familias son los que mayoritariamente sustentan el gasto público del gobierno. Y es obvio que al hacerlo se reducen sus disponibilidades, sus ahorros, perjudicando no solo su bienestar, sino además la inversión interna. Esto es lo que usted menciona y analiza en su último trabajo, Economista Flores, pero déjeme ofrecerle a la ciudadanía la razón de ser para que o por la que el gobierno no acepta una auditoría de entrada que tendría que hacer el Fondo Monetario Internacional. A ver, usted quiere arreglar con nosotros, usted primero ponga las cuentas en claro, blanco y negro. ¿Cuáles son sus haberes y cuáles son sus ingresos y egresos? ¿Cuáles son sus deudas? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿En qué viene gastándose? Etcétera, etcétera. Pongamos en orden, le va a decir el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando le preguntan esta mañana en un canal de televisión, me parece que en Teleamazonas, el ministro coordinador, Patricio Rivera, dice: no vamos al Fondo Monetario Internacional por... En el año 2003-2004 se firmó la última carta de intención, el último stand-by con el Fondo Monetario. En esa época era ministro de Finanzas el economista Mauricio Pozo. Cuando Mauricio fue ministro, tuvo que llevar adelante un programa con un paquetazo muy fuerte, unos niveles de ajuste estructural muy complejos que afectaron muy fuertemente a la ciudadanía. ¿Y sabe usted cuánto recibió de desembolsos de crédito del Fondo Monetario? 80 millones. Después de haber hecho absolutamente todo para cumplir el Fondo Monetario, un esfuerzo muy importante, después de haber ajustado la sociedad y haber llegado a presionar muy fuertemente la sociedad con los paquetazos, lo que recibió fue 80 millones de dólares. Lo que quiero dejar sobre la mesa es que hay que tener mucho cuidado con esas expectativas que se generan. Exa FM. Entiendo, exministro Pozo, que el señor actual ministro coordinador tenía razón de saber todas estas movidas, digamos, administrativas y todas estas cifras. No, la cifra la conocíamos todos los periodistas, pero él creo que trabajó en el equipo de asesores o de que contribuyeron a su gestión. Ellos fueron activos partícipes del acuerdo con el Fondo Monetario. Incluido el ministro. Claro, ellos trabajaban en una subsecretaría. ¿Quién trabajaba ahí? Los dos, Patricio y Fausto Herrera, muy convencidos de las causas de la época. De Economía. Y efectivamente la operación del fondo era una operación pequeña porque comparado con lo de actual, porque obviamente estamos hablando de un presupuesto del Estado de 5,000 millones, pues, o sea, no estamos hablando de un presupuesto de ahora de 44,000 millones, ni tampoco de una necesidad fiscal en la época como la que tienen ahora. O sea, no había la crisis este momento sí había una crisis de liquidez, gobierno, pero las proporciones eran distintas, no podemos compararlo. Además, ese no era el tema de fondo. El tema de fondo eran los recursos que se podían levantar de los otros multilaterales y las líneas de crédito de ahí hacia adelante para poder financiar la economía. El FMI da la licencia para cualquier tipo de... Además, había un problema de liquidez fuerte. Teníamos solo 7 millones en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, y con ese nivel de liquidez obviamente era imposible poder financiar ni el presupuesto del Estado ni el resto. Entonces requeríamos apoyo internacional, y un paso inicial era esa. No eran los 80 millones que nos daba el fondo, era todo lo que eso conlleva. Patricio dice...
¿para qué vamos a meternos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Sabe por si qué en el tienen que tiempo de meterse? Mauricio Pozo le crearon un plan de ajuste terrible y le dieron 80 millones de dólares. Es que Gonzalo, ¿sabe cuál fue el plan terrible que tanto dicen? El ajuste de los precios de los derivados. Ese fue el ajuste. ¿Usted le parece ese ajuste mucho más fuerte de lo que se ha producido ahora con todo lo que se ha dado? Con, por ejemplo, la eliminación de un pasivo del Estado del tema de los 40% de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. No hablan de pacotazo y han duplicado el monto de la deuda pública. 3 años de recesión no es ajuste también. Contracción de liquidez no es ajuste también. Entonces, creo que hay que graduar los temas, claro, pero no voy a ponerme a discutir. ¿Y cuánto usted pidió en ese tiempo? Nosotros llegamos a levantar recursos, no que nos firmaron un cheque, sino de línea de crédito, en ese momento de alrededor de 4.000 millones. Teníamos financiada la economía por 4 años. Imagínese 4.000 millones de un presupuesto consolidado que llegó a ser de 6. O sea, es como ahora levantar unos 30.000 millones para financiar la economía. Pero no es que yo me gasté los 30.000, sino que tenía posibilidad de acceder a financiamiento por una cifra importante y poder salir del problema de liquidez que tuvimos. Y no es que le mandaban cargando los 4.000 millones. Y la prueba está, Gonzalo, que las cifras de pobreza cayeron más rápido. La prueba está en que el nivel de la deuda cayó más rápido. Y la prueba está en que es un país que en ese periodo creció también más rápido. Entonces, no es de ninguna manera deleznable. Y ahora, ¿sabe por qué necesita economía saneada deben haberle ¿Sabe por qué ahora necesita un acuerdo con el fondo? Porque necesitan un programa económico, Gonzalo. No tienen programa económico. ¿Quién le ha dicho a usted que un programa económico es recibir la plata por impuestos y por el petróleo y gastarse en todo? Eso no es un programa económico. Un programa económico requiere metas de reservas, metas de endeudamiento, metas de depósitos, acuerdos internacionales, reformas de estructura. Nos interesa un arreglo con el Fondo Monetario. Porque un tema político, ideológico, pero al final del día, cuando se estén ahogando, yo quiero saber qué va a pasar. Así que yo no le haría tanto pucheros a los acuerdos con los multilaterales. Usted, su opinión también es muy válida, exministro Flores. Sinceramente, este tema de quién dice unas cifras, quién dice otras cifras, me parece a mí intrascendente. Hay un tema importantísimo que creo que la ciudadanía debe conocer y que hay que tratar. Pero yo no había oído la intervención del presidente, he oído algo de las cosas que ha dicho en el audio que usted ha reproducido. Y yo simplemente, para que la ciudadanía tenga claro, quiero explicar algo, ¿no? Yo no sé quién se quedará de año, porque hay formas de calcular los gastos y las inversiones. Y hay 2 formas de dirigir la economía. Una como dirige el gobierno y otra como dirige el resto del mundo. Sobre todo el resto del mundo que tiene éxito. Déjeme señalar algo que es absolutamente preocupante y que yo oigo que el gobierno repite incesantemente. Sobre el uso que ha hecho de la Reserva Monetaria para financiarle al Ministerio de Economía ahora en diciembre, y dicen, bueno, esta es plata de las propias instituciones públicas, nuestra propia plata. Sí, pero también es de los bancos y está en el mismo saco. No sabemos si cogieron de los unos o de los otros, está en el mismo bolsillo. Pero la ciudadanía debe tener claro que esa política es lamentable y absolutamente perjudicial para la salud de la dolarización, y voy a explicar por qué. Cuando usted tiene dolarización, hay una sola forma de que ingrese dinero a la economía. Esto es, la plata que viene por las exportaciones, ¿verdad? La plata que viene por más deuda externa y las transferencias y donaciones, entre las que está la plata de los migrantes. Esos son los únicos recursos que le ingresan a la economía. No hay más. Y claro, la inversión extranjera directa, que en este caso en el Ecuador es prácticamente inexistente. Esas son las fuentes que nutren la dolarización. La plata que sale, ¿por dónde sale? Sale por pago de la deuda, sale por repatriación de capitales, en definitiva por la cuenta de capitales, y sale por importaciones. La diferencia es lo que queda en el país. No hay un banco central que respalde esto. No hay una plata guardada que respalde esto, que debería haberlo. Entonces, esa plata, esas reservas bancarias y ese dinero que está en la Reserva Monetaria Internacional resulta crucial frente a la dolarización. No es un asunto menor, es un asunto de extrema trascendencia, y mientras más fuerte sea el monto de esos recursos, mucho más seguridad se le otorga a la dolarización. Precisamente por eso, fíjese lo que están haciendo los bancos
y esto es algo que es importante que el gobierno seguramente ya lo habrá tomado en cuenta. Entre diciembre, los bancos están recuperando cartera, pero no la están volviendo a prestar. Hay una contracción del crédito en el sector financiero, concretamente en el sector de la banca. Eso es preocupante de mantenerse en el tiempo porque significa agudizar la recesión. Voy a darle una cifra. Es que dicen que los depósitos totales en la banca privada nacional han disminuido en 2.700 millones de dólares, redondeando 2.700 millones de dólares, lo cual afecta negativamente la cadena de crédito e inversión, constituyendo el sexto mes consecutivo que registra reducción interanual en los depósitos Eso totales. es a noviembre. Ahora le voy a dar Sí. las cifras a diciembre porque son peores. No. Al mes de diciembre del año 2015, los depósitos totales de la banca, estos son los monetarios, los de ahorro y los de plazo, se han reducido de diciembre a diciembre en 3.350 millones de dólares. Ojo, 3.350 millones de dólares. Esto es casi un 10% de toda la liquidez de la economía. Casi un 10%. Entonces, esta es una cifra, y además desde el séptimo mes en la relación interanual que vienen cayendo los depósitos. La banca está haciendo algo que es lógico, está asegurándose, está ampliando su fondo de liquidez. Dicho de otra manera, se está preocupando de tener mejores reservas, está recuperando cartera y está aumentando los fondos de liquidez de respaldo a los cuentacorrientistas, de respaldo a los clientes. Esa es una actitud correcta y sana, pero eso tiene un costo. Y el costo es que el multiplicador del dinero está bajando, tanto el de M1 como M2 está bajando. Significa que la generación secundaria de dinero es cada vez menor. Y eso puede llevar a un problema crediticio importante. La razón porque por la cual gente solamente busca dólares. ¿Y qué más va a buscar? Pues la gente aquí, la moneda del Ecuador es dólares. Entonces, pero no quiere mientras depositar menos en crédito los bancos. tiene usted, la preferencia por liquidez de la gente ha aumentado. Es decir, preferencia por liquidez significa que la gente quiere tener más plata en su bolsillo, en el colchón En bank, el colchón bank. y no en A las eso me instituciones refiero, financieras. claro. No, yo no Porque le creo. va a intervenir el gobierno, dicen muchos. Bueno, en general la salud de la economía no es buena, pero he escuchado que se ha dicho que el Ecuador tiene plata ahorrada. Si el Ecuador tiene plata ahorrada, ¿por qué se le exige al Banco Central que le preste plata? Tomando plata de la Reserva Monetaria. La situación financiera del Ecuador no es ¿Cómo buena. entiende que el país tiene plata ahorrada? ¿Quién lo ha dicho? Bueno, yo Y acabo vos- de oír al presidente que dice que el Ecuador tiene plata ahorrada, no sé dónde estará, pero lo que sí he visto es que se le ha sacado dinero al Banco Central, que es muy malo por lo que acabo de explicar en un proceso de dolarización. ¿Por qué no le oímos como- al presidente? La realidad es que el periodo 2007-2014 casi se duplica el ahorro público. Es cierto que 2006 hemos tenido que estimarlo porque se suspendió, esas cosas extrañas, la publicación del ahorro nacional. Pero la realidad es que comparando con el promedio 2000-2006, prácticamente se ha duplicado el ahorro público. 2000-2006 fue 5.9% estimado, hemos tenido que reconstruir las series. 2007-2014 es 10.2% de las tasas de ahorro público más altas del continente, dicho sea de paso. Y gracias a ese gran ahorro público es que se ha podido invertir tanto, porque sin ahorro no puede haber inversión. Alguien dirá, pero hay déficit público, esa es otra trampa. No, hay necesidad de financiamiento porque se invierte, pero sin inversión no hay déficit. Y la inversión es como en una empresa privada, que digan, tuvimos 100.000 en utilidad, pero vamos a invertir 150.000 en una maquinaria, necesito 50.000 que me preste el banco. Tuve déficit, no, tuve necesidad de financiamiento, tuve utilidad. Lo que pasa es que estoy invirtiendo y eso significa más utilidad para el futuro. Eso es lo que ha hecho el país. Pero insultan nuestra inteligencia, sobre todo ustedes, estudiantes de economía, siéntanse ofendidos. Cuando un pseudoeconomista viene y dice no hubo ahorro, el único ahorro es la plata bajo el colchón. Esa es otra confusión que existe. Sin ahorro no puede haber inversión. Y como siempre les digo, no hay mejor ahorro que una buena inversión, porque esa inversión nos genera en el futuro flujos. Las hidroeléctricas nos van a ahorrar 1.300 millones anuales en importación de combustibles. Exa FM. Fácilmente le podría vender la línea equinoccial. Tenga la bondad. Bien, mire, yo creo que ventajosamente en el país, si bien es cierto, claro, hay que reconocerlo, hay un sector de la población que no está instruido en los temas económicos y a lo mejor se confunden, pero hay otro sector que comprende bien las cosas.
y sabe bien de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo y sabe bien cuál es la realidad económica, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de desgastarse aquí desmintiendo lo que no hay que desmentir porque no tiene sentido. Fíjese, se ha llegado a tal punto que el Banco Central pero está eso emitiendo... quiere decir que el presidente está mintiendo. Bueno, yo lo que creo es que el presidente tiene una forma de ver las cosas que es absolutamente distinta de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Esto de decir que realmente no hay aquí problemas, ¿no? De que se han calculado mal las cifras, de que las series están mal hechas. Bueno, eso tiene que decir a sus funcionarios. Que ustedes han procedido en ese recuento de deficiencias de mala fe. Pero un momentito. Las cifras a las que hemos hecho referencia y que están publicadas... cifras oficiales. Son las de los 9 años hechas por ellos mismos, pues. Si nosotros no hemos hecho ninguna cifra. Ustedes coligen. Esas son las cifras publicadas por el Banco Central. Claro. Y como dijo el otro día este inteligente economista, qué bueno que los jóvenes economistas sean como Santiago Bucarán, dijo, el pasado son ellos mismos. Ellos mismos son los que han hecho eso desde hace 9 años. Pero permítame señalarle algo, Gonzalo. Mire, está la situación que el Banco Central está emitiendo títulos desmaterializados, que a mi modo de ver es una suerte de emisión monetaria. Es una suerte de emisión monetaria, porque está pagando con títulos desmaterializados del Banco Central, por ejemplo, a proveedores del Estado, que a su vez pueden estos proveedores usar estos títulos para ir al SRI. ¿Qué significan los títulos desmaterializados? Significa que no le dan un papel, es simplemente un registro contable. Les han pagado a municipios. Eso está haciendo el Banco Central. Todo eso estaba prohibido antes de hacerlo el Banco Central. Y ahora lo hace porque hay una absoluta iliquidez. De paso, simplemente señalarle que estas políticas crediticias del Banco Central a la banca pública y al gobierno central son lamentables en dolarización, por lo que expliqué hace un momento. Si las cosas no estuvieran como están, no tendríamos nosotros el índice de riesgo país más alto del mundo después de Venezuela, ¿no? Aquí está la publicación al día viernes, al último día hábil. Y el Ecuador tiene 1.570 puntos de riesgo país, Colombia tiene 380, Perú tiene 277, Venezuela tiene 3.518. Luego seguimos nosotros. Esto significa un problema respecto de la confianza que ofrece el país, de las seguridades del pago de las obligaciones del país. Y hay algo más. No, esto no resiste ningún análisis, es decir, cae por su propio peso. Si usted relaciona los gastos del sector público no financiero con el Producto Interno Bruto, no sé si ahora también se dirá que el Producto Interno Bruto está mal calculado, pero en el año 2006, la relación de los gastos del sector público no financiero con el PIB, o sea, el gasto público total, relacionada con el PIB, era 21.2 del PIB. Y al año 2014, que es la última fecha publicada, es el 44.1, o sea, más que se duplicó. Esto son cifras oficiales, no admite ninguna explicación adicional, cae por su propio peso. Y así podríamos seguir. Le voy a simplemente señalar la última regulación del 1 de octubre, emitido por el presidente, o más bien dicho, por la Junta de Política y Regulación Monetaria del 15, ¿no? Esto es fecha del 1 de octubre. En este año 2015, el Ministerio de Economía, o el Banco Central, ya no tenía cupo, más bien dicho, el Banco Central ya no tenía cupo para dar más plata de la reserva al sector público, o sea, al gobierno central. Esta regulación, ¿qué hizo? En el artículo 7 dice lo siguiente: para la adquisición de títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, o sea, el Ministerio de Finanzas, se asigna un cupo de $800 millones. Es decir, le autorizaron al Banco Central hasta $800 millones para que le entregue al Ministerio de Finanzas. Esto es lo que hizo el Banco Central, pues. Esto no se hace cuando hay ahorros. Esto no ocurre cuando se tiene plata. Esto no... El Ecuador, además, está sujeto, hay que leer el informe del Fondo Monetario, el Ecuador está sujeto no solamente a los riesgos de la caída del precio del petróleo, a la apreciación del dólar en los mercados internacionales, a la caída del precio de las materias primas en los mercados internacionales, que también le ha afectado. Está sujeto también a los riesgos de la naturaleza. Y tiene una economía dolarizada. Esto le exige al Ecuador a tener fonditos. Entonces, hay formas de ver las cosas. El Ecuador no tiene esos fonditos, y eso es malo, por eso el riesgo país está donde está. Y tanto no tiene los fonditos, que hay que emitir una regulación como esta para hacer que el Banco Central tome plata de la reserva, de donde está la plata, los depósitos del sector público, pero también los depósitos del sector privado, saque de ahí la plata y le entregue al Ministerio de Economía. Esto no ocurre con una economía saludable. Esto no ocurre cuando se tiene ahorros, y esto es malo.
Por eso no se puede hacer un programa con el fondo. Y a propósito del fondo, los países van al fondo no solamente por el crédito que pueden obtener en relación a su cuota en el fondo. Van al fondo porque requieren el aval del fondo para otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Por ejemplo, para entrar a los mercados financieros con bonos soberanos y no pagar un 17% o un 18%. ¿Sabe cuál es el riesgo? ¿Sabe cuál es el riesgo que tiene Venezuela? 32%. No, 32%, por eso no puede entrar a los mercados. ¿Cuáles bonos han vendido? En los mercados internacionales, ninguno. Lo que están obteniendo es plata de los chinos, $1.000 millones, que seguramente servirá para pagar a la Oxy, ¿no? Pero no sabemos a qué tasa. ¿Cómo puede ser posible que el Ecuador no conozca las tasas a las cuales se está endeudando, por lo menos algunas de ellas? No conozca las condiciones financieras de algunas de las deudas que está haciendo el Ecuador. Y aquí lo que nosotros estamos hablando es desde el punto de vista del análisis económico. Nosotros no estamos haciendo un análisis político. Nos podemos equivocar. Pero el presidente no es infalible, porque que yo sepa, nadie le ha dicho que es el Papa, ¿no? Claro, el Papa de la economía. Claro, yo creo que el presidente tiene muchos errores, pero él habla ex cátedra, asume que todo lo que él dice es así, y con todo el respeto que se merece el primer mandatario, está equivocado. Y aquí en el Ecuador sí hay gente que se da cuenta que está equivocado, y que no le está llevando a la economía ecuatoriana por el camino que debe llevarle. Las cifras lo están indicando. Así es. Gracias, economista Flores. Usted termina el programa, economista Mauricio Pozo. Gonzalo, si el Ecuador no rectifica el accionar económico, podemos estar abocados a una situación mucho más complicada. Pero Ecuador es mucha gente. Si el presidente Correa no de la cambia, República y el gobierno no rectifican el accionar económico, el país se puede ver abocado a una situación mucho más complicada. Se requiere un pragmatismo, se requiere pasar la página de estas ideas absolutamente caducas, como que ahorrar es malo o que buscar acuerdos internacionales es malo. Dice caducos. Sí, pero el problema es que eso no cambia la realidad. La realidad es la que estamos viviendo. Un año de recesión económica, el año anterior de recesión económica, el próximo año probablemente de recesión económica, contracción del 12% de los depósitos bancarios en liquidez, contracción del crédito, un país que no crece, aumentos del desempleo, cierre de líneas, sobreendeudamiento, o sea, riesgos país del segundo más alto de la región. Ausencia de divisas, tal vez liquidez. Claro, falta de recursos, falta de liquidez. Entonces, si no hay un cambio de rumbo, lamentablemente esto va a entrar en una senda mucho más complicada. No es que el fondo sea la maravilla ni que no se haya equivocado, claro. No es de eso. Claro. Cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que tomar la mejor decisión dado el entorno. Pero le han dicho, y no veo otra si a manera. Mauricio Pozo le dieron 80 millones. Pero ya expliqué ¿Cómo eso. le van a sí. Pero es digo, que las condiciones el señor presidente se ha dejado absorber por ese argumento de Patricio. Es que, a ver, el Ecuador puede acceder, puede acceder a 6 veces el cupo que tiene. Esos son 500 por 6. 5 por 6 son 30. Solo ahí son 3.000. En el máximo. Y tiene opciones de duplicar el monto con un programa de facilidad extendida, más lo que pueda levantar con bonos en el mercado internacional a tasas más bajas, más lo que pueda redundar una vez que tiene un programa económico. Pero necesita eso, pues, Gonzalo. Si no tiene eso, de golpe decía ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a ocurrir? 12.000, después 10.000 millones. Ahora dicen que necesita 6.000 y pico de millones, que no es para tanto, y que eso puede negociar fácilmente con deuda. El gran problema de eso es que si asumamos que consiga sin el fondo toda esa plata, asumamos. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que esa plata en el corto plazo se va a evaporar. Lo que nos va a permitir es pasar el bache, pasar el momento. Pero eso se acaba y viene el problema después. Claro. Un programa económico le ajusta para que el endeudamiento que tiene le permita a usted un horizonte y una luz al final del túnel. Caso contrario, está abriendo un hueco de este tamaño para cerrar un hueco más pequeño. Pero y creo que se divorciaría del fondo y... No es cuestión del fondo, que se olvide el fondo, que haga un programa económico que tenga viabilidad, pero lamentablemente ahorita necesita plata. La liquidez que obtenga, haga lo que haga, aumente el IVA, jale impuestos, es plata de un bolsillo al otro. La plata que requiere es adicional a lo que está circulando, y eso viene de afuera. Entonces pregunto yo, ¿quién le va a prestar esa liquidez que requiere? Ellos son Mauricio Pozo,
Marco Flores, exministros de Economía y Finanzas.